gracias a don Francisco Herrero, como presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, por haberme invitado a presentar a don Javier Landa Berceval, delegado especial del Estado de la Zona Franca de Sevilla, que bajo el título La Zona Franca de Sevilla como oportunidad de crecimiento económico nos va a disertar en breves minutos. Comentaba hace un par de días que el título de la conferencia es muy acertado, porque no solo se trata de una oportunidad de crecimiento, sino que posiblemente sea la última oportunidad de Sevilla para mantener su puerto como centro de actividad económica. Los reveses acontecidos en los últimos tiempos, por todos conocidos, y la hibernación a la que está sometida el dragado del río ponen en serio peligro la continuidad del mismo. Sorprende cómo esta ciudad, aletargada económicamente, ensimismada e indolente, perdida en permanentes discusiones bizantinas, cuyos hitos anuales consisten en pasar de las Navidades a la Semana Santa, de esta a la feria y de ahí al verano, es incapaz de reaccionar en todos sus estamentos y sobre todo ver cómo su sociedad civil no clama con fuerza por la reactivación y defensa de su puerto. Por eso, estimado Javier, está en tus manos que la zona franca sea un éxito, que no siendo tarea fácil, con tu capacidad, que la tienes, para atraer empresas e inversión, será un revulsivo para la economía sevillana, su puerto y su gente. Don Francisco Javier Landa Berceval nació en Zaragoza y, como buen sevillano, nació donde quiso. Está casado y es padre de una hija. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma. Catedrático de universidad. Su área de conocimiento es la investigación de mercado. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla. Ha sido presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y primer teniente alcalde de la misma. Presidente de AUSA, de la Comisión Ejecutiva del Real Alcázar, del Consejo de Gobierno de la Agencia Local de la Energía, de la Comisión de Contratación de TUSAM, vicepresidente del IPASAM, TUSAM y de la Sociedad Tecnológica Cartuja 93. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Masesa y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Actualmente, y motivo de su presencia aquí, es el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Sevilla, vicepresidente del Pleno del Consorcio de la Zona Franca y presidente de la Comisión Ejecutiva del mismo. Javier es persona dialogante, de talante abierto, con una enorme capacidad para escuchar, reposar la información y sacar conclusiones. Gusta de contrastar ideas y opiniones, no siendo dogmático en sus planteamientos y siempre dispuesto a cambiar el rumbo si los argumentos le convencen. En definitiva, no le gusta sentar cátedra aun siéndolo. Es un firme convencido de la libertad de mercado. Piensa que el papel de la Administración debe ser favorecer las condiciones para que el sector privado sea el que desarrolle la creación de puestos de trabajo y de riqueza. Javier, se podría decir que él es un liberal, aunque no sea políticamente correcto en estos tiempos. Quienes han trabajado con él destacan dos áreas de su perfil humano: su habilidad para manejar situaciones complejas, haciéndolas sencillas, y de una flema de carácter británico que le hace enfadarse pocas veces. Tiene una enorme capacidad para integrar equipos de trabajo. En corto, es una persona pausada y de agradable conversación, teniendo un muy fino sentido del humor. Javier, tienes por delante el reto de integrar política, geografía e instituciones, que con tu conocimiento y habilidad y actitud estamos seguros que harás de la Zona Franca una oportunidad de futuro. Tienes la palabra. Muchas gracias.